Bueno, hola, hola, ¿qué tal? Ahora sí, ya oficialmente estamos. Es domingo, pero bueno, como siempre, en pro del conocimiento. Estamos hoy, vamos a estar hablando de un tema que a lo mejor no hemos escuchado mucho, que se llama antropometría. Este término tiene que ver con la ergonomía, que también es otro término que en ocasiones no escuchamos mucho, pero pues vale la pena saber. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la antropometría o sabes para qué se dedica? Bueno, pues probablemente no, pero es un concepto que regularmente no utilizamos, pero es necesario y vamos a ir viendo su utilidad porque anteriormente no se tenía en cuenta este tipo de mediciones. Dábamos por sentado los estándares y bueno, ahorita vamos a ir viendo para qué sirven, cuáles son sus objetivos, cómo se relaciona con la ergonomía y cómo es necesario conocerlo y cómo lo usamos en nuestro día a día. Bueno. La antropometría es una rama de la antropología física. Esta se ocupa de medir y estudiar las dimensiones y proporciones del cuerpo humano. Así sería en concreto. Bueno, se basa en recoger datos, estudiar medidas precisas de qué, de las distintas partes del cuerpo. Si bien todos somos seres humanos, pues somos únicos e inigualables. Somos diferentes y cada uno de nosotros tiene una medida de el brazo, de las piernas, del peso, de la envergadura de nuestro cuerpo, del ancho y la longitud de nuestros hombros, de nuestras piernas, qué sé yo. Y esto no tiene que ver con que si somos hermanos, si no somos hermanos. ¿Sabían ustedes que también los gemelos son distintos, son únicos e inigualables? Bueno, nosotros también, la mitad de nuestro cuerpo también tiene sus propias diferencias. Si tú le pones a tu teléfono la huella de este dedo y de repente le pones la de este otro, ¿qué crees? Es distinta. Y tú dices, oye, pero es que están en mi cuerpo, las dos manos me pertenecen. Pues al final de cuentas, tienen medidas antropométricas y obviamente digitales diferentes. Esta antropometría nos permite medir, sacar dimensiones, pero también interpretar datos. Estos se utilizan para muchas cosas: identificación, diseño de salud, diseño de productos, equipos, espacios adaptables a las dimensiones, características físicas y propias de los usuarios. Muchos de nosotros viajamos, por ejemplo, en avión. Muchos de los estudios dicen que esos dolores de espalda, dolores ciáticos y cuantas cosas que padecemos tienen que ver con los lugares donde nos sentamos, por ejemplo. Deberíamos de tener una silla diseñada para nosotros, ergonómicamente, de acuerdo a nuestros espacios, pero ahí a veces somos más gorditos, más flaquitos, más altos, más chaparritos, etcétera, y nos sentamos en sillas estándares. Incluso las sillas que tenemos en nuestras casas, en nuestras oficinas, a veces no son personalizadas y pasamos muchísima parte de nuestra vida en esas sillas, por poner un ejemplo. Hay que tener espacios, sillas, cojines y cosas adaptables a nuestras características físicas y fisiológicas. Aquí Correcto. es donde la antropometría contribuye en la creación de entornos saludables. Y esto no nada más en el ámbito laboral, porque en ocasiones
tampoco en nuestras casas. Nos sentimos incómodos, pero no pasa nada si estamos sentados 8 horas ahí. Entonces, es importante conocer nuestras dimensiones, nuestros instrumentos específicos que nos van a permitir, por ejemplo, estar sentados, pero cómodos. En muchas ocasiones estamos sentados así, tenemos doblada la columna y no nos movemos o no nos paramos en tiempos pues muy prolongados. Hoy por hoy somos personas sedentarias, entonces es necesario tener una ciencia que vaya midiendo, que vaya utilizando instrumentos específicos como cintas métricas exactas, calibradores, escáneres 3D de nuestro cuerpo, y la antropometría tiene estas aplicaciones para diversos ámbitos, como por ejemplo la medicina, el diseño, las ciencias sociales, el diseño industrial, por supuesto. Conozco una persona que le regalaron, ¿sí? Le dieron regalada una prótesis de una persona que ya falleció. Ambos son de amputación de pierna derecha. Mas, sin embargo, me estremecí de ver a esta persona que tiene que ponerle, según él, trapos o telas para que no le lastime. Esto tiene que ver con el hecho de que no fue diseñada para él. Claro, era para un masculino que tenía una amputación que podemos decir muy parecida, mas sin embargo yo le dije, ¿sabes qué? Es necesario diseñarte un adaptador a esa prótesis si no vas a comprar una nueva. Lo idóneo sería una diseñada para ti, más obviamente sabemos que en los tiempos de hoy, pues la economía a veces no es tan fluida y pues que todos andamos así como que al día comprando las cosas. Entonces, es necesario sí tener plena conciencia de que tenemos que estar cómodos en el lugar que nos sentamos, en el lugar donde nos acostamos. Eso es importantísimo porque por lo menos 6 horas al día pasamos en nuestra cama. A veces no tenemos conciencia de las dimensiones de nuestro cuerpo y pensamos en ocasiones que pues puede ser un poco de vanidad decir, "Ah, es que yo, esa es mi silla y es que esta es mi cama y que este es mi colchón y etcétera". Pero no, hoy vamos a aprender que esto tiene que ver con nuestro cuerpo. Los conceptos como antropometría se han ido insertando en la ergonomía. Ahorita vamos a Sí, ver qué cosa es la ergonomía y cómo el estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano nos va a permitir cuidar nuestra salud. Es importante, fíjense, en una ocasión llegué a hacer un trabajo en una empresa, en una silla incomodísima que estuve como 2 horas y se me marcó en las piernas. Entonces, obviamente, estar 8 horas en esa silla, pues corta la circulación sanguínea, no es nada más que me incomoda. Y entonces a la persona que se sentaba ahí le comenté, oye, fíjate que para mí la silla, es que le pones algún cojín o algo. Ay, no, doctora Viera, llego con un hormigueo terrible en los pies. Entonces, y a veces pasamos 8, 10 o más horas en sillas o en lugares que no permiten el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, el conocer las proporciones y la medida del cuerpo humano es importante en todas las áreas de nuestra vida. La así es. antropometría en ergonomía es la ciencia que mide y estudia las dimensiones del cuerpo humano para diseñar dos puntos: espacios, herramientas, lugares, productos, Ok. vestimenta, porque también eso es importante. A veces nos gusta un Fíjese, pantalón, maestra, ¿sí? que ahorita, ahora sí que yo no sabía, no, no.
Fíjese que ahorita que recordando, sí había leído en algún lado o visto esa palabra, pero la verdad que no sabía ni por aquí me pasaba que se refería a eso. Como le comentaba, ahora en diciembre, con mi familia, ahí tuvimos la oportunidad de hacer un viaje ¿Sí? y de uno de los países que visitamos fue Italia. Italia, fuimos a Qué Milán, a belleza. Florencia, Ujú. así es, y tocamos ahí donde fueron los bueno, y que fueron, bueno, que cuando fuimos todavía no estaban, pero ahorita ya pasaron los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿no? En Ajá. Cortina. Este, y cuando íbamos pasando ahí en Milán, vimos como unas áreas, como que iban llegando los deportistas y como que se iban, pues creo que como, había como módulos para diferentes países y nos llamó la atención para agarrar los proyectos y ver, y fuimos a echar una mirada, ¿no? Cómo se estaban preparando, ¿no? Y Sí. había una sección que vi, que ahorita que me acuerdo, ahorita al rato voy a buscar la foto porque hasta le saqué una foto, Y y había me una la sección, manda. y se la mando, que decía que iban a hacer como una examinación o como un diagnóstico, y ahí vi la palabra antropometría, y creo que era para la parte de nutrición y salud o rendimiento deportivo de los deportistas, ¿no? Y más que nada porque, pues yo creo que, como usted acaba de decir, a lo mejor la vestimenta, las Los herramientas, uniformes, sí, todo el claro. equipo y como iba a ser en invierno, y pues lógicamente las condiciones son totalmente diferentes digamos, cuando uno compite, algo así, pues yo creo que tienen que ver yo creo que esto, el analizar, el medir el cuerpo humano, pues le da a cada deportista, pues diferente, o sea, todos los equipos que utilizan no son iguales para todos, ¿verdad? Yo supongo, y eso Claro, tiene que ver, ¿no? Para que tengan un mejor rendimiento deportivo los atletas, ¿no? Para su forma física y las exigencias y la disciplina que yo supongo que ha de ser bastante fuerte, ¿no? Y bueno, y aparte, pues añadiéndole ahí, pues lo que es la parte de nutrición, creo que también la parte de nutrición y salud, creo que claro. también es parte de eso, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Ok, Por supuesto. Es que cuando hablamos de medir el cuerpo humano, a veces ujú, pensamos lo exterior, pero ¿sabían ok, ustedes que también se miden los órganos ok, internos, los huesos? también, Claro, por no, supuesto. O sea, mucha gente dice, y digo, tengo que hacer la aclaración porque estamos grabando video y lo vamos a subir a las redes, que todo esto que estamos hablando aquí es educativo, es con todo respeto a las claro, personas, sin dañar la dignidad de nadie, con todo respeto, claro, y es ilustrativo. Bueno, esto lo aclaramos pues para que nadie se vaya a ofender o piense que lo hacemos con algún otro tipo de intención. Es educativo y de ujú, conocimiento. Entonces, aquí sí tiene mucho que ver el género de nacimiento, la raza. O sea, a veces mucha gente decimos, pero es que el color de piel no es importante. No, o sea, ujú, el color de piel tiene que ver con nuestras características de nacimiento. Esto tiene que ver con la geografía, con el país donde estamos, la nutrición y todo esto lo digo porque en ocasiones queremos estandarizar. Hemos sufrido tantas situaciones que denigran la dignidad, como la esclavitud, la discriminación y otros términos que no deben de existir en el ser humano, que hoy por hoy estamos buscando una igualdad y a veces no nos damos cuenta que esta búsqueda de igualdad pues es en derechos y es en situaciones, pero que cada uno de nosotros es único, es inigualable, tenemos nuestra propia esencia y nuestras propias medidas, ¿sí? ok, Entonces, sí, cada uno de nosotros, claro, hay un estándar de los órganos, la forma y todo, pero no todos los órganos tienen la misma medida. Hay situaciones como por ejemplo las acromegalias, donde las personas se les van creciendo los órganos de manera desproporcionada. Entonces, sí es necesario tener mediciones y como decías en los atletas, el rendimiento no es el mismo. Por eso es que los atletas tienen etapas y tienen edades,
porque su rendimiento tiene que ver con la nutrición, con el ejercicio que hacen, o sea, con muchísimas cosas. Entonces, la antropometría es una rama, pues, de la antropología física, sí, pero que se utiliza no nada más para medir, sino para analizar las dimensiones y proporciones del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, Ok. ¿cómo es esto? Pues la medida de los hombros, la forma, por ejemplo, vamos a decirlo así, un traje de buzo que obviamente sabemos que es muy, muy pegadito, muy ajustado. Bueno, pues eso debería de hacerse a la medida de cada quien, porque hay muchísima gente que baja no sé cuántos metros, ¿verdad? Más de 30 metros, qué sé yo. Y si vas con algo demasiado ajustado, digo, yo me inspiré en el título de mi libro Si el amor aprieta no es de tu talla, porque cuando nos hemos puesto alguna ropa que aprieta, yo creo que todos en la vida en algún momento, eh, sí, claro, por supuesto, qué incómodo, qué difícil, Sí, sí, y en sí, claro. ocasiones se te marca. Yo en lo personal no doy un paso con un zapato que no me quede bien, porque es un martirio. Entonces, el analizar las dimensiones, las proporciones del cuerpo humano, incluyendo la estatura, el peso, la envergadura de nuestro cuerpo, ¿sí? Unos tenemos, por ejemplo, la misma medida de estatura, pero no lo ancho, no la forma de los hombros, la circunferencia, las longitudes y distancias en partes del cuerpo. Estaba viendo un estudio de la medida del fémur, la medida del hueso de la pierna, que se llama fémur. Bueno, en personas que han ganado carreras, en atletas que ganan carreras, o sea, que son muy diestros corriendo. Y entonces se llegó a un estudio que decía que el fémur de muchas personas de lugares, por ejemplo, como algunos lugares de África que tienen las piernas muy largas, veían que eso pues, es algo que les ayuda porque la zancada es más grande. Entonces, sí son personas altas, pero el que tengan el fémur más largo les ayuda. Entonces, podemos decir que una persona de 1,90 no necesariamente el fémur le mide la misma cantidad. Hay gente que tiene el tronco más largo y hay gente que tiene el tronco más corto. O sea, son informaciones que pues son útiles y que en ocasiones pues vemos personas altas y decimos, ah, por lógica es una persona alta y todos dan la misma cantidad de pasos, ¿no? Al correr, pero realmente no. Entonces, nuestro cuerpo tiene individualidades y estas mediciones nos permiten comprender esas variabilidades físicas entre individuos y ahí establecer criterios de normalidad que son esenciales para el diseño de 2 puntos, incluso competencias. Hay controversias porque hay personas más fuertes que otras, hay personas que incluso han lesionado a otras en las competencias. Entonces, crear entornos seguros en las competencias, productos, uniformes, qué sé yo. Entonces, pero para esto nosotros tenemos que tener un sustento teórico que nos enseñe cómo nosotros ir creando cada vez más espacios. Simplemente en el caso de nosotros como personas, en muchas ocasiones compramos un sofá porque nos gusta, no porque realmente te sientes en el sofá cómodo. A mí me ha tocado llegar a casas donde los sofás de la sala están preciosos, parecen de revista, pero te sientas y son incómodos. Sí, Una, sí, sí. sí, una estrategia en los lugares pequeños que ha sido muy famosa es en los lugares pequeños donde necesitan la rotación de la gente como restaurantes, cafeterías, qué sé yo, te ponen una silla incómoda y te ponen esa silla incómoda para que llegues, comas y te vayas y puede entrar otra persona. Entonces, así como esto, nosotros tenemos que tener conciencia. Bueno, decimos en mi rancho, ¿verdad?
que ya no es tan rancho porque ya el estado de Tabasco cada vez está más poblado, pero bueno, seguimos soñando como tiene mucho verde y naturaleza, seguimos soñando con que es un rancho, ¿verdad? Decimos que el sombrero y las botas, la cabeza y los pies lo deben de escoger, no los ojos, porque no es quien se lo va a poner. Esa es una ley. Pero ¿qué hacemos? Ay, qué bonitas están esas botas, me gustan, pero qué tan cómodas las siento, ¿sí? Y vamos a pensar que en el rancho las botas pues son de batalla. Sí, hay ocasiones que en el rancho estamos todo el día con las botas y no nos quitamos las botas. Entonces, las botas no son un producto para un concurso de belleza. Las botas en el rancho son una herramienta de trabajo, pero a su vez herramienta de protección de nuestro cuerpo. Y si me aprieta y si me duelen los pies y si entonces no está cumpliendo su función como herramienta, si la quieres. Las botas las quieres para ponértelas media hora en un concurso de belleza, bueno, ese es su propósito. Pero si es una herramienta, entonces tenemos que pensar en esto. En la ergonomía, ¿sí? La antropometría se utiliza como herramienta fundamental. ¿Para qué? Para adaptar el entorno a nuestras capacidades y nuestras limitaciones físicas. Hay personas que aguantan más el sol y hay personas que como yo no somos tan diestras en el sol. Yo me pongo 5 minutos en el sol y me pongo de este color. El otro día me fui con mis amigos. Sí, me fui con mis amigos a la playa y casi, casi llevaba yo un traje de buzo. En serio, o sea, manga larga, mi traje de baño y cubierta, cubierta. Lo único que llevé descubierto fue la cara y estuve un momentito con ellos y llegó el momento en que les digo, chicos, me tengo que salir. Y todas, ay, amiga, no te vayas, que no, 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 me tengo que salir porque no aguanto la cara. Me salgo y estaba yo completamente roja y tenía yo solamente 20 minutos expuesta en el sol de la mañana. Ya no digas a las 12 1, 2 de la tarde. Y había un chico, una estatua humana, un joven como de 32 años, un chico, digo, lo que se debe decir es de raza negra, no moreno, sino de raza negra. O sea, Ujú. en el sol que le pregunté, oye, no, yo estoy de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en traje de baño, o sea, un bikini, el hombre. Obviamente una estatua humana expuesta completamente al sol. Su piel le brillaba, así un negro reluciente, así. Y yo le digo, yo sé que no hay envidia buena, le digo, pero perdón, en este momento sentí envidia porque yo soy tan blanca que no tolero el sol. Bueno, esas son cosas que son nuestras diferencias. Nuestra esencia es que nuestro potencial, el mío, no es el mismo tuyo. Y eso tiene que ver con mis habilidades, con mi color de piel, con mis medidas, con mi cuerpo. Por eso es que no se debe de hacer juicio de ningún color de piel, ni de medidas, ni de nada, porque obviamente son parte de nuestras características. ¿Sí? El cabello que tengo, el color de ojos, todo es parte de mi esencia. Nadie de nosotros es igual, cada uno es único. Yo siempre le digo a las personas, a ver, espérame, nadie es copia fotostática de nadie, ni escaneo de nadie. Somos únicos y cada una de nuestras características pues está diseñada para ciertas cosas. Todos tenemos muchas capacidades en algo y muchas limitaciones físicas en otro.
Y no tiene que ver nada más con discapacidades, limitaciones físicas y las debemos de conocer, ¿sí? Ok. Para mí la playa es muy temprano o en el hermoso atardecer, porque el sol no es una de mis potencialidades. Claro, obviamente cuando conocemos esto, aprendemos a vivir, a protegernos, a cuidarnos, entre otras cosas. ¿Por qué? Aquí me pregunta, ¿por qué usted insiste en la silla? Bueno, oye, no piensen que como un presidente mexicano que duró 30 años abrazado o pegado o fusionado a la silla, no depende de ahí. Es que a veces me hacen reír cuando me escriben aquí las preguntas. Bueno, hablo mucho de la silla porque hoy por hoy pasamos mucho tiempo en una silla. Hay que reconocerlo. La vez pasada hicimos un trabajo en el que le dejamos a las personas la tarea de que anotaran, o sea, si se sentaban y cuánto tiempo. Ah, es que me senté a comer, pero fueron nada más media hora. Sí, pero si desayunas, comes y cenas, ya es hora y media. Y las personas empezaron a ser conscientes. Hubo personas que pasaban 14, 15, hubo una persona 16 horas, o sea, se paraba de su escritorio al vehículo, del vehículo comía, se iba a su otro trabajo y, o sea, sentado y sentado, le digo, y me dices que por qué padeces de dolores de espalda, que por qué padeces de circulación, que ya tuviste un trombo en una pierna, entre otras cosas. Estas lesiones, trastornos, incomodidades, enfermedades, todo eso tiene que ver con nuestras limitaciones físicas personales. Tenemos que movernos. Somos seres humanos que nos tenemos que mover. No estamos diseñados en general para ser sedentarios. Pero ahorita hay gente que no camina ni media cuadra. Sí, me ha tocado ver, fui a una casa, no, eso sí lo tengo que decir y perdón si ven mi video las personas y se acuerdan de lo que les dije y de lo que sucedió. Una persona estaba en la planta alta y otra persona estaba en la planta baja y le habló por teléfono. O sea, la persona de la planta alta le habló por teléfono para pedirle un vaso de agua. Y le pregunté, ¿por qué haces eso si están en la misma casa? Ay, me dio flojera subir y bajar las escaleras. O sea, ¿hasta dónde en ocasiones algunos seres humanos hemos llegado a eso? ¿Sí? Entonces, al diseñar una silla, un escritorio, una estación de trabajo, los datos antropométricos aseguran que la mayoría de los usuarios pueden interactuar con comodidad y seguridad, evitando lesiones y mejorando la eficiencia laboral. Esto no va peleado con el diseño, con lo atractivo visual y con el estilo. Obviamente, primero vamos viendo que me acomode, que la espalda vaya bien, que vaya derecha, que esto, que el otro, y después, pues vamos viendo qué tan bonito lo podemos poner. No necesariamente la decoración está peleada con el cuidado de nuestra salud. Bueno. Vamos a hablar de datos, datos que interesan a los ergónomos y estos obviamente se dividen en dos categorías, en dos grandes categorías. La antropometría estructural o estática, que mide las dimensiones del cuerpo en reposo, la estatura, el peso, la anchura, la longitud de extremidades y circunferencias. ¿Sale? Lo que es la estructura. Y la antropometría funcional o dinámica. Esta analiza los rangos de movimiento, de postura, alcance durante la actividad, lo que permite diseñar los espacios y herramientas que se ajusten a la movilidad y ergonomía del usuario.
No es lo mismo lo que alcanza mi brazo que lo que alcanza el brazo de otras personas. Muchas veces las articulaciones se dañan por el sedentarismo. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de estas dos grandes ramas? El diseño de mobiliario. ¿Por qué el diseño de mobiliario y herramientas? Porque es donde la mayoría de las personas estamos. Mesas, sillas, sofás, equipos de oficina, maquinaria industrial, adaptados a las medidas corporales promedio. Y aquí es donde me quiero acomodar, pero esto no, que uno está más gordo, otro está más flaco ay, psicóloga, me duele aquí, me duele allá, me duele por acá y acullá. Vamos a ser conscientes que pasamos la mayoría del tiempo en eso. Las fajas estéticas que tornean la figura de las personas de una manera tan bonita hay que tener un tiempo y un diseño. Si nada más comprimen y no se acomodan, a mí me tocó ver en un hospital cuando estaba yo en el área de urgencias una persona que llegó con una faja que tuve que pedir ayuda porque no sabía yo cómo quitarle la faja o cómo cortarla para no lastimarle la piel, porque se le había enterrado en el cuerpo y tenía paralizados los intestinos y los órganos y bueno, obviamente fue al hospital precisamente por eso y se aventó como 15 días porque pues bueno, gracias a Dios no pasó a mucho más, pero en ocasiones no tenemos esa dimensión porque fíjense bien, los órganos también se tienen que mover. Nuestro intestino se mueve. Nosotros dentro nos estamos moviendo. La sangre está circulando. Las medidas corporales tienen que tener en cuenta la fisiología. ¿Ok? Bueno, el diseño de mobiliario, herramientas, vestuario, todo que tiene que ver con las medidas corporales. Pero también prevención de lesiones, ajustar la altura, la profundidad, la disposición de los elementos de trabajo, la reducción de la fatiga, el riesgo también de problemas musculoesqueléticos. Hay que cuidar nuestro cuerpo. Otro punto importante es la optimización del rendimiento en entornos laborales, deportivos, pero también en nuestra casa. La antropometría permite mejorar la eficiencia y la comodidad de los usuarios. Entre más cómoda esté la persona, mejor la circulación, mejor la postura, mayor es su rendimiento. En resumen, respecto a este tema, la antropometría en ergonomía proporciona los datos necesarios para crear entornos y productos que respeten la diversidad física de los usuarios, promoviendo su seguridad, su confort y eficiencia en el trabajo y la vida cotidiana. ¿Escucharon bien? Diversidad física. Lamentablemente a lo largo de la historia, el ser humano ha aprendido que la diversidad física es un tabú, es malo, es no sé qué tantas cosas negativas, pero no. Al contrario, la diversidad física nos enriquece, nos permite, incluso como humanidad, como raza humana, tener complementos en esas diversidades. Una persona me complementa a mí, yo complemento a otra persona y así vamos perpetuando nuestra especie. La ergonomía es el estudio científico, o sea, con sustento teórico de la relación entre los seres humanos y el entorno.
Recordemos que el vestuario hoy por hoy lo usamos como algo que nos gusta, mas sin embargo no se inventó para eso. El vestuario se inventó como protección, que lo ponemos bonito, que el que me gusta, que no sé qué, eso ya es otro asunto. Mas, sin embargo, el vestuario es una medida de protección y a veces se nos olvida y no usamos el vestuario adecuado de acuerdo a los entornos, por ejemplo, de trabajo. La ergonomía se centra en diseñar y adaptar los elementos del entorno laboral, por ejemplo, para que se ajusten a las capacidades de las personas, pero también a sus limitaciones físicas y mentales. ¿Por qué separo las limitaciones físicas de las mentales? Bueno, porque nuestra mente, nuestra cabecita es la que hace que funcione todo. Y si bien nuestra cabecita es algo físico, hay que ponerle especial cuidado. Muchas de las cosas que nosotros estamos expuestos nos provocan estrés. Efectivamente, se llaman estresores. ¿Cómo creen que me sentía yo con el ardor del rostro? Sí, en la playa, ay, qué bonito, el mar, qué bonito, mis amigas, mis amigos, lo que gustes y mandes, pero el sol lesionando mi piel es un estresor. Mi mente no podía concentrarse en lo maravilloso de estar conviviendo con personas en un día de descanso, porque como mi mente iba a estar tranquila con un estresor que me estaba incomodando. La ergonomía tiene como objetivo mejorar la eficiencia, la seguridad, el bienestar y la comodidad de las personas en el trabajo y en su vida cotidiana, minimizando al máximo los riesgos de lesiones o, por ejemplo, las famosas enfermedades ocupacionales. Esta también se ocupa de comprender las características físicas y cognitivas de los seres humanos y aplicar ese conocimiento, porque no basta con saberlo, al diseño de herramientas, equipos, muebles, sistemas, espacio de trabajo saludables. La ergonomía es aplicable a una amplia variedad de entornos, en oficinas, en fábricas, en hospitales, en transportes, qué sé yo. Bueno, ¿qué diferencias hay entre la ergonomía y la antropometría? Bueno, a pesar de que se complementan, sí tienen sus propias diferencias y vamos a empezar con el enfoque. Efectivamente, ambas se centran en el estudio de la relación entre los seres humanos y su entorno, pero su enfoque es distinto. La ergonomía se basa en la adaptación del entorno a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona. Ahí está la clave, en la palabra adaptación. Por su parte, la antropometría se centra en el estudio y medición de las proporciones del cuerpo para comprender cómo pueden variar, cómo son distintas, diferentes y proporcionar los datos antropométricos para el diseño de espacios. O sea, una mide, obtiene datos y la otra adapta, se complementa. El alcance, bueno, también es un poco diferente. La ergometría abarca un campo más amplio. ¿Por qué? Porque la ergonomía, pues, incluye los aspectos físicos, mentales y organizacionales. Por su parte, la antropometría se centra exclusivamente en el estudio y la medición del cuerpo humano, no del entorno, no del funcionamiento de la mente, por ejemplo. También en la aplicación son distintos. La ergonomía se aplica pues a una mayor variedad de entornos, eh,
pues de trabajo, hospitales, incluso del transporte. Les hablaba del avión y esto es aplicable también con el metro, fábricas, entre otras. La antropometría, por su parte, se utiliza principalmente en el diseño de productos y espacios personalizados, como por ejemplo la ropa y en algunas ocasiones, no en todas, el diseño de zapatos, de uniformes y cada vez va ampliando su espacio. Ya hay personas que mandan a diseñar su silla, por ejemplo, ¿sí? Pero todo se basa en las dimensiones y características físicas del cuerpo humano. Ambas disciplinas son importantes y su importancia radica en su contribución a la creación de entornos seguros y saludables para todas las personas. Algunos de sus beneficios son, pues, conseguir entornos de trabajo seguros, entornos de trabajo saludables, también que minimicen las consecuencias del tiempo prolongado en un espacio, potenciar la comodidad de las personas, reforzar la productividad y la eficiencia en el entorno laboral, también reduce los costos asociados a lesiones o bajas laborales. También contribuye al diseño de productos y espacios adaptados a las características de cada una de las personas, incluso mejorar la experiencia de los usuarios. ¿Cómo se realiza la antropometría? Bueno, se utilizan técnicas, procedimientos estandarizados respaldados con herramientas especializadas. Los profesionales encargados de estas mediciones deben de seguir protocolos rigurosos para garantizar resultados fiables. Entre las medidas más comunes se utilizan pues la altura, el peso, la envergadura, la circunferencia, los pliegues subcutáneos, esos son importantes. La postura del pie, ese es otro asunto. Parte del uniforme también son los zapatos, las botas y el uso que se le va a dar a las mismas. Para todo esto se debe de seguir un protocolo que va más o menos estructurado de la siguiente manera. Preparación del entorno. Es fundamental contar con un espacio adecuado y bien iluminado para realizar las mediciones. Además de que se debe de garantizar la privacidad y comodidad de la persona que será sometida a esta evaluación. Capacitación adecuada del personal que va a realizar estas mediciones. No es nada más de decir, no, yo mido, yo agarro una cinta métrica. No, porque además la medición de cada parte del cuerpo tiene su propia técnica. No es nada más decir, a ver, ¿sabes qué? Te voy a medir. No. Además de que tiene códigos de ética, cuidado de la dignidad de la persona, entre otras. Elección de puntos anatómicos. Se establecen puntos específicos en el cuerpo que van a servir como referencia para realizar las mediciones. Estos puntos son estándares en todas las personas. Pueden ser fácilmente localizables y deben de estar bien definidos. Otro punto importante son los equipos y las herramientas que se utilizan. Los instrumentos deben de ser especializados para tomar las medidas de manera precisa. Algunas más comunes son cintas métricas, calibradores, estadiómetros, básculas, dependiendo de las mediciones que vamos a requerir. A veces es escaneo y no necesitamos un contacto físico este, tan prolongado. También hay mediciones directas e indirectas. Adicionalmente, existen pues estos dos tipos de mediciones. Las directas, pues obviamente se toman teniendo contacto con el sujeto, mientras que las indirectas se obtienen a partir
de fórmulas o de cálculos en mediciones que con objetos o con herramientas específicas para eso. Hay que llevar un debido registro para después un análisis adecuado de los datos. Si nosotros no sabemos cómo registrar las mediciones obtenidas de cada uno de los individuos, entonces se nos va a dificultar el análisis y después las comparaciones. Por eso es importante que una vez recopilados los datos, que se lleve a cabo un análisis estadístico para obtener conclusiones y observaciones significativas. Estos resultados pueden aplicarse en diversos campos, ya decíamos, desde la salud hasta el diseño de productos y espacio, entre otros. La verdad es que, pues, la antropometría tiene una amplia gama de objetivos y aplicaciones en distintos campos. Ahorita vamos a hablar de los más importantes, más sin embargo, sí está la invitación a seguir investigando sobre este maravilloso tema y además aplicarlo a sí mismo, a diseñar cosas, objetos y herramientas para el cuidado de nuestra salud. En, En el cuidado de la salud y la nutrición, o sea, primero que todo, el ámbito de la salud, porque teniendo salud somos millonarios. La antropometría es esencial para evaluar el estado nutricional de las personas, detectando también posibles desnutriciones, carencias, deficiencias o incluso sobrepeso. Antes hablábamos de que una persona llenita, una persona abundante en peso, era una persona sana. Hoy por hoy, con estas mediciones sabemos que no necesariamente tiene que ser así. Hay que planificar dietas adecuadas y tratamientos específicos para cada una de las personas. Por eso en salud y nutrición es muy importante. La ergonomía se beneficia significativamente de la antropometría, ya que le permite diseñar productos, mobiliarios y espacios que se adapten de forma óptima al cuerpo humano de manera estándar, pero también de manera personalizada, evitando posibles lesiones y mejorando la comodidad y eficiencia de cada una de las personas, incluyendo en el ámbito laboral. En la actividad deportiva, pues obviamente en el deporte la antropometría es fundamental para identificar ventajas competitivas, evaluar el rendimiento físico, planificar entrenamientos personalizados, maximizar el potencial de los atletas, entre muchas otras cosas que les dan ventaja. La antropometría forense, por ejemplo, en el campo forense, las mediciones antropométricas se realizan y se utilizan para identificar, establecer perfiles de individuos desconocidos, género, edad, o sea, a través de sus características físicas se puede lograr una identificación de personas incluso que llevan fallecidas muchísimo tiempo. Es impresionante cómo la antropometría forense nos permite a veces, a través de mediciones de esqueletos incompletos, obtener muchísima información. Y bueno, el diseño de vestimenta en la industria de la moda, también la antropometría es clave para desarrollar prendas que se ajusten correctamente a la diversidad de formas y tallas de los consumidores. Y bueno, en cuestión de los uniformes y equipos de seguridad, lo mismo. En la industria de seguridad es importante porque le permite hacer diseños específicos para personas cuidando su salud, su seguridad y su bienestar, promoviendo la prevención de lesiones y de padecimientos a largo plazo. Y bueno, vamos a definir los aspectos biomecánicos de la antropometría y obviamente de la ergonomía. Estos son fundamentales ya que permiten diseñar entornos laborales que se adapten a las capacidades humanas, mejorando la seguridad y la eficiencia. Se me viene a la mente
una persona en Alemania que me llamó muchísimo la atención, hasta me detuve y me bajé. A ver, una persona que tuvo un accidente automovilístico y se dedicaba a la agricultura. Y entonces, pues ya no podía caminar y diseñó un tipo como cama que se podía adaptar y ajustar a él. Tenía varias cosas que le movía, pero me llamó muchísimo la atención cómo iba acostado, boca abajo, iba viendo y utilizaba diversas herramientas mientras a su vez se movía en el terreno, ¿sí? Como a través de la tierra removida la persona podía continuar con su actividad. Esto me llamó muchísimo la atención y me dijo, efectivamente, a través de la antropometría pudimos lograr un diseño biomecánico, perdón, que se adaptara al estilo de vida que yo quiero llevar. No quiero estar nada más en silla de ruedas. Me gusta la agricultura. No quiero cambiar de actividad. Simplemente tuve un accidente. Hay que hacer ajustes, pero la vida sigue. Me impresionó muchísimo porque realmente, pues, la antropometría es la ciencia, pues, que estudia las dimensiones y características físicas del cuerpo humano y también se puede utilizar para hacer ajustes en nuestra vida cuando algún evento provoca algún cambio. Obviamente se trata de aprender de nuevo, pero la evolución del ser humano es el aprender constantemente y el adaptarse. Por eso hay una ley que dice adaptarse o morir, ¿verdad? Pero bueno, no es de lo que estamos hablando en este momento. En el contexto de la ergonomía, la antropometría y la biomecánica se utilizan para recopilar datos sobre las medidas corporales, la altura, el peso, las proporciones en diferentes partes del cuerpo, pero también las dimensiones de los movimientos y la eficiencia con la que vamos a realizar nuestro trabajo y nuestras actividades diarias. Esta información es crucial para diseñar herramientas, mobiliario y espacios de trabajo que se ajusten a las necesidades de los usuarios, de las personas que necesitan utilizar. Esto también es una cuestión de seguridad porque ayuda a minimizar pues los riesgos que las personas tienen de lesionarse, de sufrir accidentes y mejora también su comodidad. La biomecánica se centra en el estudio de las fuerzas mecánicas que actúan sobre el cuerpo humano durante el movimiento. En el ámbito laboral, la biomecánica ocupacional analiza cómo las posturas, el movimiento de los trabajadores pueden afectar su salud, su rendimiento, provocarle desgaste, secuelas o algunas otras enfermedades. Cuando aplicamos principios biomecánicos, podemos diseñar puestos de trabajo que nos ayudan a reducir los efectos secundarios o afectaciones en la salud y el rendimiento de las personas, pero también reducen el estrés, tanto físico como mental, y nos ayudan a prevenir lesiones musculoesqueléticas. La integración de la biomecánica en la ergonomía busca adaptar el trabajo a las capacidades y limitaciones humanas, utilizando los conocimientos de la antropometría y la biomecánica para crear entornos laborales seguros y eficientes. Ay, ya me hicieron reír. Me quiero concentrar, pero es que ustedes, mi amado público, no me ayuda. O sea, la sugerencia para la próxima, cuando vaya a la playa, lleve integrado su paraguas. Bueno, sí, muchísimas gracias, lo voy a tener en cuenta. Les quiero decir que no, o sea, me dio risa, pero no es tan descabellado el asunto. Tengo un paraguas que lo utilizan en Asia, que se pone en la cabeza, y ese paragüitas permite
que no te dé tanto el sol. No lo utilicé ahora en República Dominicana porque había mucho aire y la desventaja de este es que solo está, o sea, es como una gorra, pero es un paragüitas, es como un sombrero, vaya. Y no me pude poner sombrero tampoco porque había mucho aire y me lo quitaba. Entonces, gracias por la sugerencia y por cuidarme. A lo mejor que llevara yo un paraguas de esos, cuando dice paraguas de playa, me imagino a los que ponemos en las mesas. Puede ser uno, más grande o que vaya yo a playas que tengan su, su propio techo, ¿verdad? Ergonómicamente podemos diseñar una playa para las personas que no podemos estar tiempo prolongado en el sol o sembremos árboles, ¿verdad? Todo puede ser. Muy bien. Eh, para crear entornos laborables seguros y eficientes, el diseño de herramientas y equipos se deben de ajustar a las dimensiones de cada uno de los trabajadores, así como la optimización de posturas y movimientos para realizar tareas específicas. Es importante que cada uno de los trabajadores aprenda los protocolos y el diseño de los movimientos y posturas necesarios por su seguridad. Esto es importantísimo. Prevención de lesiones. Uno de los beneficios es considerar las dimensiones corporales y las fuerzas mecánicas para diseñar espacios de trabajo que minimicen el riesgo de lesiones, mejorando la productividad y un entorno laboral bien diseñado que no solo mejore la seguridad, sino también aumente la eficiencia y la satisfacción de los trabajadores, aumentando la productividad en la industria. Otro beneficio es el bienestar general. La aplicación de principios ergonómicos contribuye al bienestar físico y mental de los empleados, lo que se traduce en un ambiente de trabajo más saludable y productivo. En resumen, la antropometría y la biomecánica son pilares esenciales en la ergonomía, permitiendo la correlación de entornos laborales que no solo se adaptan a las características físicas de los trabajadores, sino que también promueven su salud y eficiencia en el trabajo. Y bueno, con esto nos vamos a receso de media hora. Vamos a finalizar el en vivo y volvemos en media hora para hablar de la relevancia de la antropometría en los diseños ergonómicos. Ok, ok, licenciada, perfecto. Si son las 10:10 aquí en mi reloj, nos vemos a las 10:40. ¿Sale? Muy bien, perfecto. Hugo, ¿te encuentras por ahí? Bueno, vamos a continuar. Hola, hola, vamos a continuar. Estamos hablando de palabras que regularmente no conocemos, pero que es importante, la antropometría y la ergonomía. Y vamos a decirlo así de manera casi casi de resumen para hablar de su relevancia. No se quiere quedar parada la pantalla. Vamos a hablar de la relevancia de la antropometría y recordemos que... Ay, aparezco y desaparezco, pero bueno. Recordemos que estamos hablando de la relevancia de la antropometría y de la ergonometría y son frases que regularmente no escuchamos, pero que es importante conocer y tener en cuenta. La antropometría es la ciencia que mide las dimensiones y todo lo que tiene que ver con las características físicas del cuerpo humano. Es crucial en el diseño ergonómico, pues para garantizar que todos los productos y espacios que utilizamos, tanto en el trabajo como en nuestra vida diaria, se adapten a nuestras necesidades y a nuestras capacidades. Pero también hay que tener muy en cuenta nuestras limitaciones, porque sí, efectivamente todas las personas tenemos limitaciones en algunas áreas
y también potencialidades en otras, ya que somos únicos e inigualables y cada uno de nosotros tiene su propia esencia. La creación de bases de datos antropométricos detallados representan a distintas poblaciones y esto permite a los ergónomos y diseñadores concebir entornos y herramientas que no solo se ajusten a las medidas corporales promedio, sino que también tengan en cuenta la diversidad y la variabilidad que existe entre los individuos del mundo. Esto es vital para el cuidado de la salud, para prevenir lesiones, para crear y mejorar comodidad, para aumentar la eficiencia en el uso y en el rendimiento de las personas en todas las áreas de su vida, pero también en la reducción del estrés y la prevención de lesiones, secuelas, trastornos y enfermedades a largo plazo. También en el caso del diseño de herramientas manuales, donde es necesaria la adecuada consideración de las dimensiones, por ejemplo, de la mano, para evitar trastornos musculoesqueléticos. La biomecánica, perdón, en la prevención de lesiones en el ámbito laboral, por ejemplo, es aplicada a la ergonomía y estudia cómo las fuerzas externas interactúan con las estructuras biológicas del cuerpo humano, especialmente el sistema osteoarticular y muscular de nuestro cuerpo durante una actividad física. Su aplicación en el entorno laboral es fundamental para prevenir lesiones y trastornos musculoesqueléticos, que son una de las causas más comunes y más típicas de baja laboral. A través de un análisis biomecánico se puede diseñar puestos de trabajo que minimicen el estrés físico, optimizar la disposición espacial, la postura y los movimientos necesarios para realizar tareas específicas. También el diseño de protocolos, posturas y otras para tareas específicas. Esto no solo mejora la seguridad y el bienestar de los trabajadores, sino que también aumenta su productividad y su eficiencia en el trabajo. Las características antropométricas de una población se refiere a las medidas y proporciones del cuerpo humano, características físicas que son fundamentales para entender la ergonomía y la seguridad en el diseño de espacios, productos, técnicas y protocolos. Estas características pueden incluir medidas físicas como altura, peso, diámetros, perímetros corporales, envergadura de nuestro cuerpo, que son utilizadas en diversas disciplinas como la ergonomía, la arquitectura, la salud, el ámbito laboral, pero también obviamente el diseño. El estudio cuantitativo de la antropometría nos permite obtener medidas y dimensiones del cuerpo humano que varían según diversos factores. Entre ellos podemos decir la edad, la raza, el género de nacimiento, el nivel socioeconómico y las características físicas actuales. Obviamente, en sus aplicaciones, vamos a decir que el diseño ergonómico utiliza todas estas herramientas, todas estas medidas, toda esta información para optimizar los espacios, la distribución de herramientas, el diseño de mobiliario, el aseguramiento de la comodidad y la seguridad de los usuarios. Todas estas características son esenciales para el diseño de entornos laborales y espacios comunitarios que favorecen la salud y el bienestar de las personas. Quiero estar seria, pero
Hay personas que no me dejan. Bueno, lo que me hace falta es un dulce. No me estén diciendo que me falta un tequila. Eso es demasiado fuerte para mi garganta. Con un dulcecito va a estar bien. Por mi propia Muy salud. bien. Ya ando por acá, perdón. Ok, ya te estuvimos hablando, pero ya la garganta no quiere mucho, ¿verdad? Ya no quiere. Ay, Un tequila, maestra, un whisky o algo así. acabo de decir, au, au, mira, hasta me jala el cabello aquí mi adorno, que tequila, ¿no? Que con un dulcecito, por favor, no sean así. Bueno, estamos cerrando el tema de la ergonomía. Estamos hablando de las características necesarias para el diseño de entornos laborables seguros, espacios comunitarios que favorezcan la salud y el bienestar de todas las personas. Obviamente, hablar de ergonomía, hablar de medidas, hablar de cuerpo, hablar de fisiología, es hablar de salud y bienestar de todas las personas. Los uniformes, todas las sillas, las posturas y lo que vamos a ejecutar debe de ser bien pensado y bien analizado. En resumen, hoy hablamos de, del diseño ergonómico, de la biomecánica y de todas estas situaciones que tenemos que tener en cuenta en nuestro entorno para el cuidado de nuestra salud. Y sí, aquí sí tenemos que tener en cuenta las medidas cuantitativas, no nada más cualitativas del cuerpo humano, porque cada uno de nosotros es único e inigualable. En el diseño ergonómico tenemos que tener en cuenta las características antropométricas de cada uno de los seres humanos. Cuando hablamos de población, estamos hablando de agrupar a personas de acuerdo a sus características individuales y sus similitudes. Hay que decir la palabra porque cada uno de nosotros es único. Es fundamental entender la ergonomía como el diseño para el cuidado de la seguridad de cada una de las personas, su bienestar físico, su bienestar mental, en salud y también en prevención. Lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones no ponemos en práctica el cuidado del bienestar. Nos fijamos en el diseño, en lo que nos gusta, incluso en la economía, pero se nos olvida que somos seres humanos que necesitamos cuidarnos. Entonces, a partir de hoy, sí, vamos a pensar en eficiencia, en productividad, pero también en cuidado, en salud, en características. Recordemos que todas nuestras características antropométricas, como el peso, la talla, la envergadura, las medidas, el color de piel, nuestra circunferencia, la anchura, las medidas de nuestros órganos y sistema óseo, tiene un propósito. Las posturas y los movimientos también es importante cuidarlos. Cada tarea específica tiene sus propias técnicas. Hay que tener autocuidado. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchas ocasiones nos descuidamos. Actuamos de manera autónoma ante ciertas circunstancias y les quiero recordar que en algún momento tuve una irresponsabilidad conmigo y bueno, no fue voluntaria, pero al final de cuentas clasificada como irresponsabilidad. Dentro de mi trabajo en un hospital y en mi afán de ayudar y mi buena voluntad, me uní a un grupo de compañeros para levantar a un paciente que estaba bastante pesadito. No era de mi conocimiento que estaba embarazada y a partir de ahí empecé un proceso que gracias a Dios llegó a buen término, ¿verdad? Mi hijo ya tiene 24 años y está por concluir sus estudios, pero pudo haber sido demasiado riesgoso. ¿Qué me ayudó? Que aunque estaba yo embarazada, utilicé las técnicas adecuadas de
postura, fuerza ante un levantamiento de paciente de grandes dimensiones. Es importante y digo, lo pongo siempre de ejemplo porque aquí sí fue importante la técnica. Imagínense, embarazada de 2, 3 meses de embarazo, levanto a un paciente y lo hago de manera en que la postura y la ergonomía no fueran las adecuadas, pudo haber estado en riesgo la vida de mi hijo. Entonces, dicho esto, en resumen, las características antropométricas de cada una de las personas es importante, sus medidas y sus proporciones, la ergonomía, la postura, los movimientos biomecánicos y todas las técnicas y protocolos de seguridad también son importantes. Siempre hay que aprender cuáles son las técnicas adecuadas para siempre las posturas, respetarlas, cuidar todo el equipo de seguridad necesario, porque muchos de los accidentes pudieron prevenirse. Y bueno, terminamos por hoy, se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo domingo en punto de las 9 de la mañana aprendiendo más sobre este tema, creciendo y evolucionando, pero sobre todo, les espero en todos los en vivos en la página de YouTube para aprender sobre este y otros temas. Vamos finalizando el en vivo y vamos a hacer otro en punto de las 12:30 de la tarde, aprendiendo más sobre psicología y este día es sobre psicología de la salud. Y bueno, allá te espero también, Hugo, y si no lo puedes ver en el en vivo, acuérdate que queda grabado y si no también en la página de YouTube, porque es importante aprender. Una de las cosas que el ser humano no debe de dejar de hacer jamás es continuar aprendiendo. ¿Tienes dudas? Todo muy bien, maestra. Bueno, Entonces, muchas pues nada. gracias y muy interesante el día de hoy y vamos a seguir ahí, la próxima clase. Claro, y aprendiendo sobre todos los temas. Por allá te espero y nos vemos el próximo domingo. Seguimos en Claro contacto. que sí. Buen fin de semana. Igualmente, bye.